Buenos días, hermanos, hermanas. Los saludo en la paz y el amor de nuestro Señor, esperando que sus bendiciones hayan sido derramadas sobre ustedes y toda su familia. Es por eso que para mi familia y para mí es un gran honor el darles la bienvenida a su culto. Porque sí, hermano, hermana, nuestro Señor ha preparado todo para ustedes en el día de hoy. Es por eso que la lectura devocional de este día se encuentra en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4, que voy a dar lectura en este momento. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio. Bueno, hermanos, ahora nos vamos a presentar ante el Señor para el culto, ¿ya? Así que les pido cerrar los ojos y oren conmigo. Gracias, Señor, por este hermoso día de vida, Señor. Tú que eres pleno, poderoso y maravilloso, Señor. Te pedimos que tomes nuestras cargas, Señor, porque tú así lo dijiste en tu palabra. Venid a mí los cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Es por eso que traemos nuestras cargas ante ti, Señor, para que tú nos despojes de todo aquello que no sirve, Señor, de todo aquello que no te es grato, Señor, para que solo quede un corazón en adoración para ti, Señor, y así llegar a tus plantas, Señor, y postrarnos ante ti para darte toda la adoración y toda la atención a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu, Señor. Esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y así, hermanos, los dejo para que podamos adorar al Señor, poder cantarle al Señor, y lo principal, que podamos escuchar su mensaje, que va a estar a cargo de nuestro pastor Abraham. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Hola hermanos, los saludamos en el amor del Señor. Espero que se encuentren bien en sus hogares. Queremos bendecirlos con esta canción que se llama De tal manera. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma
intercedas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber, eres Rey vencedor. Mi ayuda y defensa, Salvador, mi amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla. Eres Rey vencedor. Hoy tu gloria llena el tiempo, sobreabunda tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido, eres Rey vencedor. Eres Cristo el Mesías, esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. En la cruz pagaste el precio, en la tumba sepultado, pues no pude contenerte. Eres el Rey vencedor. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Jesús del mundo, eres vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor,
el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente, esperando que hoy día sea grandemente bendecido usted y el Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas, Él sea glorificado. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza en este culto. Nos reunimos entonces en casa o donde usted esté para poder escuchar la palabra, también para gozarse las alabanzas y también orar juntos, orar por su pueblo, orar por las necesidades, orar por los que están enfermos, orar por los que están decaídos, orar también por los que están débiles en la fe, como dice la palabra de Dios, que debemos sostenerlo. Quisiera compartir en esta hora, siguiendo con el énfasis de misiones, una palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo número 4, y le daré lectura del versículo 10 al 20. Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 20, veremos esta palabra de Dios, ofrendas que inspiran. Le doy lectura entonces en el nombre del Señor, capítulo 4, versículo 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Pablo, el misionero, era un hombre de contentamiento permanente. Sentía gozo tanto en los tiempos de crisis como también en tiempo de paz. De esta manera nos testifica 3 factores que son el motivo de su gozo al enfrentar diversas pruebas y diferentes circunstancias, pero ha contado con el apoyo y el respaldo de la iglesia. Por eso veremos en esta hora ofrendas que inspiran. En primer lugar, Pablo se goza
en el recuerdo de sus hermanos en Cristo, porque sus hermanos en Cristo lo recuerdan también a él, acordándose, no solamente haciendo memoria del misionero, sino los hermanos filipenses se acuerdan del misionero, pero lo hacen en forma práctica. Pablo expresa su regocijo, porque el Señor ha usado a la iglesia de Filipos para que le llevaran una ofrenda. El espíritu generoso de los hermanos ha renovado una y otra vez al misionero. Y esta vez los hermanos no iban a dejar la oportunidad de poder ayudar al misionero. Entonces, los filipenses habían visto nuevamente una oportunidad para poder bendecir a Pablo. Él dice en el pasaje: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido. Nótese, al fin. Cuando él dice al fin, no es una palabra de reproche para los hermanos, como si hubiera estado esperando algo y ese algo no había sido enviado. No. No es como decir, menos mal que te acordaste, o por fin. Pablo dice que había faltado la ocasión para poder ayudarlo. Al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para poder manifestarlo. La verdad que los hermanos siempre habían tenido el interés de apoyar a su misionero económicamente, pero no habían tenido la oportunidad. ¿En qué sentido? No habían tenido los recursos económicos para poder ayudarlo, porque eran hermanos pobres materialmente. Hermanos, ustedes se acuerdan cómo trabajamos y luchamos para ganarnos la vida. Trabajamos de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras anunciábamos el Evangelio. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2:9. Él trabajaba de día y de noche para no ser gravoso a los hermanos. ¿Y por qué? Porque los hermanos eran pobres. Apenas tenían para poder vivir. Al parecer los hermanos de la iglesia apenas tuvieron la oportunidad, porque sí querían hacerlo, sí querían bendecir a su misionero, se organizaron y enviaron una ayuda sin saber de cuánta bendición había sido para el misionero. Hermanos, mire el versículo 16. Él dice: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Mire el gesto de amor de estos hermanos para su misionero, para que él siguiera predicando la palabra. De esta forma, Pablo aclara que no es que estuviese desesperado por poder recibir una ofrenda, porque gracias a Dios, él había suplido sus necesidades. Sin embargo, había aprendido a valérselas por sí mismo y a contentarse, cualquiera sea su situación, él dice. Y este contentarse de Pablo no es simplemente, hermanos, una resignación ante la circunstancia, ni tampoco es un ascetismo ante la realidad que le rodeaba, sino era una actitud plena de libertad, tuviese o no tuviese. Sé vivir en la pobreza. Y también dice, y sé vivir en la abundancia. ¿Por qué? Porque he aprendido el secreto a vivir con contentamiento, ya sea en la necesidad o en la abundancia. Hermanos, necesitamos ese secreto del cual Pablo aprendió, de vivir con contentamiento, ya sean en tiempos de apogeo, de abundancia, o en tiempos de escasez o de necesidad. Sé vivir. Ha sido un aprendizaje largo, de manera que puedo hacer frente a la abundancia como también a la necesidad.
¿Usted ha pasado por esta experiencia? ¿Ha pasado por la escuela de la necesidad? ¿Ha tenido momentos difíciles? ¿De dónde muchas veces no ha tenido de dónde sacar? Me imagino que sí. Pero también ha tenido tiempo de abundancia. Me imagino que también. Lamentablemente hay gente pobre que cuando tiene sus recursos no sabe cómo administrarlos. Como si se desespera por tener algo y a los días ya vuelve no a tener nada. Mal interpretas las palabras de Jesús cuando dijo que no debemos preocuparnos por el día de mañana. Eso no significa que tenemos que comernos todo hoy, ni almacenar para el día de mañana. Usted debe recordar que al perezoso se le pone como ejemplo la hormiga. La actitud del contentamiento de Pablo no se refiere solamente a la ausencia o a la presencia de bienes materiales, sino en todo lugar y en cualquier circunstancia. Pablo estaba contento cuando una mujer pudiente económicamente, Lidia, lo trató como un huésped de honor en su casa y lo alajó a Pablo, pero también aceptó con gozo los azotes en forma pública por causa del Evangelio. ¿Cómo demostraba Pablo su contentamiento en la cárcel? Debemos recordar que la carta a los filipenses es la carta del gozo. Ellos oraban y cantaban a Dios y los presos le oían, dice la palabra. Habían aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Es que el motivo para estar contentos en cualquier circunstancia, hermanos, lo resume el versículo 13, que usted se lo sabe de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La versión popular dice, a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Qué verdad, ¿no? A todo podemos hacer frente, porque Cristo es quien nos sostiene. No es entonces una actitud emotiva, no es tampoco una actitud positiva ni entusiasta la de Pablo, sino es una seguridad que brota de la fe plena en Jesucristo, quien es la fuente de su fortaleza. En segundo lugar, de las ofrendas que inspiran, podemos ver la alegría de Pablo ante la generosidad de la iglesia. El versículo 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. En el versículo 14, Pablo da a entender que a pesar de la confianza en Dios que él tiene, la ofrenda enviada por los hermanos había sido una bendición para él y había llegado en un momento muy oportuno. Años atrás, nosotros como iglesia le enviamos un correo a unas misioneras que estaban en Isla de Pascua, pero un correo muy especial. Allá, en esos años, una lechuga valía 1,000 pesos. Nosotros les mandamos un correo a las hermanas que estaban haciendo misiones en Isla de Pascua con 2 sobres de semillas de hortalizas. Fíjese que no supimos después qué sucedió con aquello. Pero luego, pasado el tiempo, los años, supe después el testimonio de la misionera que ella contaba, de su bello jardín y de sus exquisitas hortalizas que ella tenían y de cómo habían sido de bendición para ellas. Si cada miembro de esa iglesia no hubiera hecho suyas las aflicciones del misionero Pablo, jamás habrían llevado a cabo tal acción de amor. El donativo no tan solo era una señal de que se acordaban de su persona, sino también de sus aflicciones, y querían hacerse partícipes a través
de este espíritu solidario. Hermanos, cuando me casé con mi esposa en el campo, en Halcones, no teníamos contemplado con mi esposa ir de luna de miel porque no teníamos los recursos para poder hacerlo. Entonces nos casamos por la iglesia y de ahí a una recepción en la casa de mi suegra, donde estuvieron mis padres y la familia. Y luego de ahí nos íbamos a ir a casa. Y así lo hicimos. Una vez finalizado la recepción, nos fuimos a casa. Y al revisar los regalos que nos llegaron, empezamos primeramente a ver las cartas y a ver las tarjetas de saludos que no habían llegado. Empezamos a mirar las tarjetas de saludo de las personas, pero había un sobre en forma particular. Y ese sobre era de la obra misionera donde nosotros habíamos trabajado en Santiago. ¿Y sabe qué? Ese sobre contenía una ofrenda. Y estoy hablándole ya hace 23 años, hermanos. Y en ese tiempo, los hermanos de la misión, una pequeña obra de hermanos muy humildes en Santiago, en la comuna de Renca, nos enviaron una ofrenda de amor. ¿Y sabe qué? Estoy hablando de 23 años atrás ya, y era una ofrenda de 50,000 pesos. Y 50,000 pesos no son como ahora. En ese momento con mi esposa nos miramos llenos de emoción y dijimos, nos vamos de luna de miel. Y nos fuimos al Valle de Elqui. Olor fragante de esos hermanos que de su pobreza abundaron en riqueza y han pasado 23 años y todavía puedo dar testimonio del amor de ellos. Entonces, estos hermanos fueron de bendición para Pablo, como ya lo habían hecho en otra ocasión, y él da testimonio, porque él reconoce que no era la primera vez que se preocupaban por sus necesidades, sino era como la continuación de una ofrenda que habían dejado de hacer porque no habían tenido la ocasión o los recursos para poder hacerlo. Les recuerda Pablo que cuando la iglesia de Filipo estaba en sus inicios, recién fundada hace unos 10 años, ellos habían participado con gestos de amor y donativos para Pablo. Cuán dispuesta estaba aquella iglesia para bendecir al misionero. Cuán espontáneamente le prestaba ayuda. Mira el versículo 16 que acabamos de leer. Él dice, me prestaste ayuda una y otra vez. Me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ellos mismos son los bendecidos. Como el misionero sabía que los asuntos de dinero son delicados, como reza el dicho, las cuentas claras conservan la amistad, él sale al paso para evitar las murmuraciones de sus enemigos que pueden tergiversar la ofrenda enviada. Porque si aceptaba el donativo, podría haber sido acusado de egoísta y de avaro. Mira cómo se le ocurre aceptar tal donativo cuando esa iglesia, esa gente es tan repobre. Pablo es sabio. Segundo, si rechazaba el donativo, a lo mejor podría haber sido tachado de orgulloso y que a lo mejor de falta de humildad y de no recibir ese gesto de amor de sus hermanos. Pero por el contrario, Pablo le dice a los hermanos que lo que están haciendo ellos es una inversión para ellos mismos. Es decir, la ayuda que Pablo estaba recibiendo era como una bendición para la propia iglesia. Aprendamos esto que Pablo dice.
No es que busque donativo, dice el versículo 17, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, cuando nosotros somos generosos, lo que estamos haciendo es, como dice Pablo, que abunde en nuestra cuenta. Y eso es lo que está haciendo Pablo, hermanos. Eso es lo que está enseñándole a los hermanos. Que abunde en vuestra cuenta. Esta es una lección para nosotros los cristianos hoy día. Nosotros solamente ofrendamos, pero no podemos lograr dimensionar el alcance de la bendición que nosotros enviamos. Hermanos, mire, más adelante, en el versículo 18, él dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. No sé cuáles, no lo dice Pablo, cuáles son los regalos que los hermanos les enviaron. Tal vez fueron ropa, algún capote, como él dice, a lo mejor algún libro, no lo sé, abrigo. Pero lo cierto es que Pablo lo considera, como él dice, como olor fragante, sacrificio acepto, agradable, pero a Dios, hermanos, a Dios. Pablo reconoce que este acto no solamente fue una acción de simpatía hacia un amigo en apuros, sino es una verdadera ofrenda, hermanos, presentada a Dios por la causa para la cual el misionero desarrolla la obra evangelística. Fue un despojo voluntario de estos hermanos pobres, sin luchas, con un bolsillo egoísta. En América Latina, hermanos, muchos hermanos de nuestras congregaciones son pobres. Pero hay un fenómeno bien parecido en la mayoría de todos ellos. Los más pobres suelen ser muchas veces los más generosos. La fe en Jesucristo se manifiesta en una entrega total. Y cuando una persona, sea rica o pobre, se entrega entera al Señor, con bolsillo y todo, es decir, le entrega sus bienes y es solidario con la causa misionera, con las necesidades de la iglesia, del sostenimiento del ministro, de su familia. Hay personas que no piensan esto. Hermanos, no piensan en esto, en las necesidades de los misioneros, de los ministros del Evangelio. No existe en el vocabulario de un creyente entregado a Cristo, por muy escasa que sea su entrada económica. Hermanos, no puedo dar. Eso no existe en lo que vemos. Ni ayudar para la obra misionera, porque gano muy poco. Hermanos, estamos viendo lo que estamos leyendo en esta hora. A estos hermanos eran pobres. Pobres. ¿Usted recuerda lo que Jesús dijo de la viuda pobre? Que había echado más que todos los demás en el arca. Por eso, enseñarles a las viudas y a los pobres que no ofrenden es quitarles las bendiciones para ellos mismos. Es quitarle, como dice Pablo recién, este olor fragante, este sacrificio acepto, agradable a Dios. Es quitarle lo que dice el versículo número 17, que abunde en vuestra cuenta. Porque no dan, muchas veces son pobres. ¿Recuerda usted lo que dijo el del mayordomo de los talentos?
buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, sé fiel en lo poco. Se cuenta, hermanos, que el guarda de un faro en una costa peligrosa le daban un suministro mensual de combustible para administrar, para el faro alumbrara. Y debía administrarlo muy bien para que durara durante el mes. Pero una noche una madre tocó a la puerta y le suplicó que le diera combustible. El guarda se conmovió y le dio un poco. Pero luego se corrió la voz por el pueblo y también otros fueron donde el guarda, cada uno con sus propias necesidades. Y él, conmovido, les dio a cada uno de ellos. Sin embargo, faltando 3 días para cumplir el mes, se acabó el combustible. Por lo tanto, 3 días que el faro no alumbró. Entonces, hermanos, debido al mal tiempo, hubo un naufragio porque no había un faro que le guiara el camino. Cuando el funcionario tuvo que comparecer ante las autoridades, él dijo que había ayudado a los necesitados. El juez le dijo: bueno, es una noble causa, le dijo el juez, pero recuerde que usted tiene una responsabilidad suprema. Por encima de todas las demás, su tarea primaria era mantener el faro iluminado. Y no hay excusa para ellos. Hermanos, ¿cómo tú estás manteniendo el faro iluminado de los que predican el Evangelio? ¿Cómo? ¿Cómo podemos mantener el faro iluminado de los misioneros para que sigan desarrollando la labor misionera? ¿Cómo mantienes tú el faro iluminado de los que predican la palabra? De los ministros. Esa es nuestra responsabilidad suprema. En tercer lugar, dentro de las ofrendas que inspiran la promesa maravillosa, la vemos en el versículo 19. De esta ofrenda acepta que recibe el misionero con contentamiento, de estos hermanos generosos de su pobreza, que es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable ante Dios. Por esos gestos de amor, Él les dice ahora a estos hermanos: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe, queridos hermanos? Este pasaje muchas veces es dicho fuera de contexto. Porque este pasaje, este texto, es dicho a aquellos que han ofrendado para la obra misionera. Pero hay algunos que se apropian de este texto y no bendicen la obra, no ofrendan ni diezman. Este texto es para los hermanos de las iglesias de Filipos, en ese contexto, que bendijeron con una ofrenda a Pablo. Mi Dios pues les va a suplir, les va a devolver esos gestos de amor que ustedes han tenido conmigo. Y no solamente eso, sino lo va a hacer conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mi Dios. No es que Pablo tuviera un Dios exclusivo, sino que habla en tono personal, porque Él es quien está recibiendo el regalo. Él ha aprobado en su propia experiencia las riquezas de Dios.
Y basado entonces en su testimonio de vida, encomienda ahora a los filipenses en las manos de Dios para que Dios les retribuya y les bendiga sus gestos de amor. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Si nuestra confianza está puesta en lo que tenemos y en base a ello nos movemos, entonces, ¿dónde entra en juego nuestra fe? Pues la fe, ¿qué es? La fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, dice la versión popular de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Debemos revisar entonces, hermanos, si estamos o no dando ofrendas que inspiran, diezmos que inspiran a otros. Si nuestra fe es práctica y no solamente es teoría y decimos que tenemos fe. El crecimiento de la obra no depende de lo que tenemos. Si pensáramos así, el desastre estaría a las puertas. Hermanos, afortunadamente, la obra y el sostenimiento de los misioneros y de los pastores y su familia no depende de lo que tenemos. Si fuese así, sería un desastre. Tenemos que mirar el futuro y vivir el presente con fe, pues nuestro Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros no necesitamos un énfasis en abril de misiones, ni tampoco en octubre, ni en noviembre. Nosotros deberíamos ofrendar en forma sistemática para la obra misionera. Ni siquiera necesitaríamos sermones o que nos recuerden la palabra para aquello. Porque hay alguien que le habló a usted. Y esa persona, alguien también lo sostenía. Con lo que hemos tratado, Pablo da un golpe al individualismo tan imperante en el tiempo moderno, dando el ejemplo de una iglesia que piensa en las necesidades de otro hermano que ni siquiera es miembro de la iglesia. Mire qué ejemplo. Bendecir a hermanos que ni siquiera son miembros de la iglesia, pero sirven en el Evangelio. Están en la misma causa. Son las ofrendas que nosotros enviamos. Es por ello, hermanos, que debemos responsablemente, a la luz de las Escrituras, revisar la frase: tenemos que pensar en las necesidades de nosotros primero. Debemos revisar esa frase. Debemos pensar en las necesidades de nosotros primero. Si este es nuestro eslogan, estamos muy lejos de lo que hoy estamos hablando y del ejemplo de Cristo que Él dio. Él no se dio a sí mismo, se dio por nosotros. Si este fuera nuestro eslogan de las iglesias, si este fuera el eslogan, pensemos en las necesidades de nosotros primero. Las iglesias de Macedonia eran tan pobres que no hubieran enviado una ofrenda para Pablo y para la obra misionera. Porque ellos eran pobres entre los pobres. Ellos nunca hubieran ayudado a otras iglesias y menos enviado una ofrenda para la obra misionera. Si hubieran tenido el eslogan, debemos pensar en las necesidades de nosotros primero. Son catalogadas por Pablo como iglesias en una profunda pobreza, debemos recordar, pero por sus ofrendas generosas para los demás han venido a ser iglesias que de su pobreza abundaron en riquezas. Entonces la filosofía de Cristo, hermano, con el mundo es diferente. Nosotros sabemos que es posible, entre comillas, ganar cuando se pierde. Es posible ganar cuando se pierde. Es posible ser bendecido cuando se da.
el pastor y predicador Ananías González, decía: préstele su barca a Cristo para que la use como púlpito y se la devolverá llena de pescados. Préstele el aposento alto de su corazón y se lo devolverá lleno del Espíritu Santo. Si usted da a Cristo, gana. Mi Dios pues suplirá, dice Pablo. Oh, queridos hermanos, mi Dios pues suplirá. No se trata de una fe alejada de la razón, donde se descuidan y se les da mal uso a los medios que Dios da y que ha puesto a nuestro alcance para poder administrarlos. Como dijo un comentarista bíblico, Tenney, la palabra de Dios no apoya el fanatismo, ni dice que uno debe tirar la billetera al río y luego se va a proclamar el Evangelio por la fe. Que es verdad, ¿no? No es así. Hace años, hermanos, fui invitado a predicar a una iglesia allá en San Antonio. La verdad que no conocía San Antonio. Me llamaron por teléfono y si acaso podía ir a predicar la palabra. Yo le dije: sí, cuente conmigo, yo voy a ir a predicar la palabra. Muy bien, lo esperamos el domingo tanto. El culto empieza a las 7 de la tarde. Perfecto, allá estoy. Bueno, hermano, llegado el momento de ir a San Antonio, empecé a revisar mi billetera para saber con cuántos recursos tenía. Y me encuentro que en mi billetera, y era todo lo que teníamos con mi esposa, eran 3,000 pesos. Y mi esposa me dice: falta leche para los niños, no hay leche. Y yo tenía las 2 guaguas en ese tiempo. Yo le digo a mi esposa: habrá que confiar en Dios porque tengo 3,000 pesos y ni sé cuánto cuesta el pasaje para San Antonio. Sí, dijo mi esposa. Muy bien. Pero ellos necesitan leche. Bueno, la verdad que tomé una micro al terminal de Santiago y me costó 300 pesos. Ya me quedaban 2,700 pesos. Compré un pasaje, averigüé dónde quedaban los buses para ir a San Antonio y me dijeron en tal lugar, fui allá, el pasaje me costó 2,500 pesos. Muy bien. Afortunadamente cuando llegué a San Antonio, porque no sabía dónde era la iglesia, nunca había ido, alguien me estaba esperando. Y me llevó al templo. Recuerden, hasta ahí ya me quedaban 200 pesos en el bolsillo. Empezó el culto y dijo el coordinador: ahora vamos a recibir la ofrenda. Y yo pienso: ofrenda, me quedan 200 pesos. Bueno, no me alcanza ni para la micro, ni tampoco para el bus para volver a Santiago. Deposité en el plato los 200 pesos. Terminó el culto y yo digo: ahora, ¿qué hago? Bueno, los hermanos empezaron a despedirse de mí, uno a uno. Señor le bendiga, gusto de conocerlo, el tema. Y solamente queda el hermano que está apagando las luces para irnos. Ya. Y él me dice más encima: pastor, me dice, mire, la verdad que no sé si hasta ahora hay bus a Santiago. No le diga yo. Le dije yo: sí, me dice. Bueno, pero dijo: yo lo voy a llevar al terminal y vamos a ver, porque si no va a tener que quedarse. Bueno, al menos dije yo, me lleva al terminal. Me llevó al terminal el hermano una vez que cerramos el templo y bájese, dijo. Vamos a preguntar. Si no, va a tener que irse a mi casa, dijo. Bueno, al menos tenía donde dormir. Llegamos a la ventanilla y él dijo: ¿hay bus a Santiago? Está por salir el último, dijeron. ¿Quedan asientos? Sí, quedan. Muy bien. Pastor,
hay un bus. Y va a salir luego, en 10 minutos. Y yo estaba por allá, me dirijo hacia donde él y le digo que bueno. Y voy llegando a la ventanilla y él le dice a la persona, un pasaje por favor, a Santiago. Y el hermano me pagó el pasaje. Y cuando nos vamos a despedir, él me dice, pastor, muchas gracias. Ha sido una bendición para nosotros, su persona, su vida y la palabra especialmente. Me pasa la mano y junto con la mano me pasó 10,000 pesos. Hermanos, llegué a mi casa y llegué con leche para los niños. Es el Señor. Así es, hermanos. Por eso yo he enseñado a la iglesia a que seamos generosos y podamos bendecir a los predicadores que invitamos. Porque no sabemos si a lo mejor el predicador solamente tenía ese dinero para pagar el colectivo y regresar. O a lo mejor se vino, si llegó en auto, eso no quiere decir que tenga plata. A lo mejor llegó con el estanque en rojo. ¿O no le ha pasado a usted que tienen vehículo? Entonces, o tal vez le falta leche en su casa. Por eso nosotros debemos bendecir a quienes invitamos a predicar la palabra de Dios. Porque al final y al cabo, como Pablo nos enseña, es una ofrenda de bendición para la iglesia. La iglesia es la que está sembrando. Por eso Pablo termina con una palabra de alabanza de la ofrenda recibida de los hermanos. Él dice en el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina con una doxología, alabando al Dios Trino. En el corazón del misionero hay gozo y da una palabra de alabanza espontánea por el maravilloso cuidado que han tenido estos humildes hermanos de él. De esta forma, esta ofrenda debe ser de inspiración para nosotros. ¿Cómo? Acordándonos, no solamente en nuestras oraciones, sino en forma práctica de nuestros misioneros. ¿Ya ofrendaste para misiones? ¿Aún no? ¿Por qué? ¿No tienes la cuenta? ¿Estás ofrendando para el sostenimiento de la obra? ¿Estás más pobre de los pobres, como los macedónicos? Pablo da gracias por la generosidad de la iglesia, al hacer suya las aflicciones del misionero, bendiciéndole como ya lo habían hecho en más de una ocasión, porque ellos consideraban, estos hermanos, de que ellos mismos iban a ser bendecidos. Por eso, entregan una ofrenda a Dios, a su causa, porque ellos están claros de que Dios les va a suplir lo que les falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Como iglesia, ¿alegramos el corazón del misionero? ¿Estamos dando alguna ofrenda que inspira? Que así sea. Oremos. Señor bendito, ahí está tu palabra. Yo sé que tu palabra no vuelve vacía, que puede mover un corazón, pero no emoción, ni su sentimiento, porque luego termina mi amén y luego vuelven a lo mismo. Sino realmente sea el Espíritu Santo escudriñando su corazón y pueden haber quedado desafiados a dar sus diezmos, a dar sus ofrendas, a bendecir la obra misionera con generosidad. No lo hacemos por obligación, lo hacemos por gratitud, lo hacemos por fe, porque Señor, tú nunca nos has faltado, siempre has sido fiel y siempre has cruzado en el camino de la vida a alguien para bendecirnos a nosotros. De lo recibido de tu mano te damos, Señor. Gracias por tu palabra.
Y Señor, permita que a partir de ahora nuestras ofrendas sean ofrendas que inspiren. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su vida y su palabra sea práctica en su vida. Amén. Y de esta manera también, queridos hermanos, con este llamado a dar ofrendas que puedan inspirar para el progreso del Evangelio, terminamos este culto esperando de que Cristo sea glorificado y vuestra vida bendecida. Que Dios los bendiga y el Señor lo permite. Nos vemos en esta tarde para una vez más escudriñar juntos la palabra de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús, estimados hermanos. Amén.